Señor, te damos gracias por ser nuestra provisión, por ser nuestra ayuda, por cumplir según tu palabra, que tú tienes puertas y ventanas de los cielos abiertas y has derramado tu bendición en sobreabundancia en nuestras vidas. Gracias, Señor, a aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. Sabemos y entendemos que tú eres nuestra provisión, Señor. Pero también mides nuestra fidelidad y queremos ser fieles a ti, fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te damos gracias y las traemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, que recuerde que puede escanear el código QR que está apareciendo en su pantalla y enviar el comprobante a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que está también apareciendo allí en pantalla. En este libro se cuentan los días, las horas y las huellas de una cuarentena. Es la bitácora de un viaje que no ha llegado a su final. Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas de Templo Belén. Qué bueno es que estés conectado con nosotros allí desde el lugar donde estás residiendo en este momento, estás disponiendo para conectarte con Dios y con una iglesia que te ama. Templo Belén, casa de pan. Gloria a Dios por la mañana, al mediodía, en la noche, cualquier sitio. Algunos lejanos les saludamos desde acá, desde Colombia, esperando que nos visiten pronto, ojalá en el Congreso Mundial de Misiones que será el 27 al 30 de septiembre. Pero también a todos aquellos que acá en la ciudad de Medellín, en los municipios de Antioquia donde hacemos presencia, o en los municipios de Cundinamarca, y esperamos del Señor otros próximos lugares. Estamos últimamente abriendo espacios de Templo Belén, de Casa de Pan en algunos municipios distintos de Antioquia, y con la ayuda del Señor pensando en otros lugares que Dios está mostrando poco a poco. Pero lo más importante es que somos nosotros, sí, la iglesia, cada uno de ustedes, los que nos permiten desarrollar y extender nuestra tienda, nuestro templo espiritualmente hablando, para que podamos llegar a más sitios y lugares. Pero eso depende del liderazgo que el Señor está levantando. A todos aquellos que están siendo llamados hoy, precisamente les digo, Dios es el que dispone. En su soberanía te ha escogido tal vez para algún trabajo específico. Estamos dispuestos a ayudarte a crecer. Si quieres ser misionero, si quieres ser pastor, si quieres ayudar biocupacionalmente allí desde tu trabajo, cómo compartir el evangelio. ¿Cuántas personas hay necesitadas? Recordamos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Y queremos empezar hoy con una oración misionera. Y esta oración misionera tiene que ver con el mundo animista. El animismo, no voy a explicar, no es una clase hoy de lo que es el animismo, pero básicamente aquellas creencias que el hombre ha tenido desde siempre, y de hecho aún en las culturas occidentales que se supone son las más adelantadas en conocimiento, siempre quiere recurrir a la naturaleza creada para encontrar en medio de todos los elementos que hay, en medio de los animales, en medio de los fenómenos naturales, encontrar a un Dios. Por eso es que cada vez más hay una idolatría hacia lo creado por Dios. Pero de alguna manera, aunque Dios lo creó, cuando damos reconocimiento a las cosas que Dios creó, primero que a Él, estamos deshonrando el nombre de Dios. Y por eso establezco una base, o más bien la Biblia nos establece una base a nosotros para orar en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron conforme a los simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles, y en fin, la naturaleza creada, el sol, la luna, todo esto. De alguna manera, todos tenemos una herencia animista, pero gracias a la palabra del Señor, la obra de Jesucristo y todo lo que hemos aprendido, empezamos a comprender que mayor y más grande es nuestro Dios.
De hecho, el ser humano se ha inventado el dinero como elemento de transacción, pero cuando nos inclinamos ante él y lo ponemos en la palestra, entonces nos olvidamos de Dios. Que Dios nos perdone por esas actitudes. Pero en fin, oremos. Muchas culturas en el mundo son animistas y necesitan conocer el poder de Dios. Padre Santo, oramos por tantos pueblos en nuestra Colombia, amada. Muchos son animistas, Señor. En los países africanos, en países asiáticos y aún en aquellos países que se supone son del primer mundo, Dios, hay un afán de regresar a la espiritualidad porque es innato en el hombre. Somos personas creadas que tenemos una parte nuestra muy importante que está integrada, es la espiritualidad. Pero la espiritualidad que el hombre percibe, siente y ve o trata de demostrar, no le logra llevar ante ti, oh Padre Celestial. Porque solamente hay un medio, Jesucristo, que fue entregado. Por eso vamos a conocer el mensaje de Jesús. Lo demás son reemplazos, lo demás son usurpaciones, Señor. Y por eso, como decía, aún en Occidente, donde hay tanto estudio y tanta capacidad y tanta razón, hay formas ya soterradas, algunas sutiles, pero básicamente ya con desfachatez, se quiere creer en cualquier clase de espiritualidad, ignorando al Creador del cielo y tierra, al Eterno, al que todo lo puede. Por eso queremos predicar el Evangelio. Ayuda a nuestros obreros transculturales que bregan constantemente con múltiples ideas que son animistas y que no ayudan precisamente para que las personas conozcan de Jesucristo. El animismo recurre a la espiritualidad, al espiritualismo, mejor dicho, y donde se reconocen poderes. Pero hay un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, del cual queremos compartir en el día de hoy, del cual queremos vivir permanentemente, porque es el poder del Espíritu Santo el que cambia, transforma y nos hace mejores, Señor. Por eso necesitamos una iglesia llena del poder tuyo. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, y ahora ayúdanos. Ayúdanos a caminar contigo, a recibir tu palabra, caminar en ella, y que con esa palabra nosotros podamos tomar decisiones ajustadas a tu voluntad, oh Padre. Así que levanta la iglesia, y por eso creemos, por tu palabra, que tú sanas, que tú restauras el que está cansado, el que está enfermo, el que está en recuperación. Has hecho grandes milagros, y te agradecemos por todas estas personas de nuestra iglesia que han estado postradas, aún con los médicos diciéndoles que no hay esperanza, pero tú has hecho grandes milagros. Confiamos y creemos y recibimos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a remitirnos a un pasaje bello de la primera carta a los Corintios. Recuperamos nuestra serie y continuamos en ella. Y vamos a estudiar 3 versículos que nos van a plantear continuar con la introducción ya de manera más directa acerca del mundo espiritual, de los dones que se manifiestan en lo físico. La espiritualidad, el poder de Dios es real y se nota cuando los dones sobrenaturales ocurren y aparecen en medio del escenario que nos toca vivir, donde tocamos y palpamos. Allí el poder de Dios transformador, no solamente de la parte espiritual, sino de lo físico, también hace presencia. Pero es necesario comprender y entender para que no haya manipulación. Por eso leemos las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Padre, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos, la recibimos, tomamos decisiones y empezamos a caminar en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale la pena entender este pasaje y quiero hacerlo de manera sencilla y breve para que podamos meditar y pensar en lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué queremos compartir de este pasaje? Primero, porque está dentro de la primera carta a los Corintios, que es una serie que venimos enseñando. Pero creo que es supremamente útil en este momento. El mundo de lo espiritual es real. A veces nosotros estamos viviendo las realidades que son palpables, tocantes y sonantes,
Pero nos olvidamos que si somos cristianos hay asuntos sobrenaturales, hay asuntos espirituales que se ciernen sobre la realidad nuestra en este mundo. Algunos cristianos tristemente descuidan su vida espiritual, no leen la Biblia, leen cuando quieren, no asisten a la iglesia, no asisten a la célula, no se congregan y creen que pueden llevar una vida espiritual porque les está yendo bien y todo es por la gracia de Dios y se descuidan espiritualmente. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, y esta es una amonestación a nosotros mismos, necesitamos caminar y vivir en el Espíritu. Y esto no es misticismo, esto no es vivir por las nubes, no, al contrario, es vivir atinadamente, caminando por la vida. Pero esa dirección del camino de la vida requiere conocimiento profundo de las Escrituras. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos ignorar que hay un mundo espiritual. No podemos mistificar o volver todo un asunto allí que tiene que ver con lo metafísico, lo del más allá. Pero en realidad, todo lo que pasa en este mundo también tiene que ver con lo del más allá. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Pero no es trasladarnos al más allá viviendo acá. Algún día, en algún momento estaremos con el Señor en el más allá. Pero mientras estemos acá, el más allá, Dios es capaz de estar acá, porque aunque trasciende y está tan lejano, tan grande, también es inmanente y está en medio nuestro. Entonces entendamos básicamente cómo estos 3 versículos nos empiezan a ampliar, pero también a asegurar un marco fuerte y sólido que nos advierte cómo debemos empezar a operar en los dones espirituales, creyendo que tú, mi querido hermano, vas a ser poderosamente usado por el Espíritu Santo. Pero miremos el bosquejo sencillo de estos 3 versículos. En primer lugar, aclara y muy directamente dice, los dones son distintos y hay distintos dones. Habla de un número plural, pero también habla de diferenciación entre uno y otro don. Luego dice, hay distintas formas de servir. Entonces, aquí encontramos otro número plural de servicio, de formas, también cada uno con su característica, pero definitivamente si lo pone aparte es que servir es una cosa y los dones son otra cosa, pero aquí se juntan y se entrelazan de manera maravillosa, eso veremos. Luego dice, distintas maneras de Dios. ¿Maneras de Dios de qué? De tratar y de hacer la obra en todos nosotros. Entonces fíjese que aparece el servicio, aparecen los dones, pero aparece la acción de Dios trabajando en nosotros, que somos precisamente los receptores de los dones y somos los llamados a servir. Estas 3 cosas que aparecen aquí son determinantes para todos nosotros y podríamos llegar como a una conclusión ya sumando todos estos aspectos o más bien pintándole de alguna manera donde estamos nosotros está el Señor. Los dones son para la iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Si caminamos y pertenecemos a la iglesia y estamos inmiscuidos aquí, entrelazados unos con otros. Vuelvo y advierto, muchos creyentes hoy andan viviendo su vida cristiana de manera aislada a la iglesia. Me refiero a que lo hacen por aparte, tienen sus propias ideas, sus conceptos y siempre andan criticando el cuerpo de Cristo. Se debe criticar y ser autocríticos. Criticamos los defectos que tenemos los seres humanos. El diseño del cuerpo de Cristo y cómo funciona la iglesia, la palabra no tiene peros. El problema es que esa iglesia está conformada por nosotros, los seres humanos, que sí tenemos muchos peros. Entonces debemos empezar a entender qué es lo que Dios quiere y por qué los dones son tan importantes, pero deben ser bien administrados, porque precisamente somos los seres humanos con tantos errores que recibimos este don de Dios. Entonces, los dones son para la iglesia. Pero ¿no han notado ustedes en este texto que leímos que el primer versículo que habla de los dones espirituales dice que son permitidos o dados? La fuente de ellos es el Espíritu Santo. Luego cuando habla del servicio dice, servimos al mismo Señor, porque cuando uno sirve es porque es siervo. Y si es siervo es porque hay un Señor. ¿Y ese Señor quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Primero, dones y el Espíritu Santo. Ahora, servicio al Señor Jesucristo. Y termina diciendo, pero recuerden que todo esto lo opera, lo obra en ti y en mí. Y lo ha dado nuestro Padre Dios. De tal manera que los dones para la iglesia tienen una directa relación con
el Espíritu Santo con el Señor Jesucristo y con el Padre Dios. Qué interesante. Recordando que Jesús se manifestó y en la cruz del Calvario nos recuperó la relación con el Padre, pero dijo luego, yo me iré a estar con el Padre y os dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y en el orden en que aparecen la preciosa Trinidad, que es el mismo Dios, entonces empieza como de adelante hacia atrás. El Espíritu Santo es el que ahora queda, luego que Jesucristo hizo la obra. Él sigue estando con nosotros por el Espíritu. Pero todo esto desde la paternidad del Padre Celestial, del Creador de todo. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Pues ahora Jesucristo, cuando había ido a la cruz y había vencido la muerte, antes de ello oró por los discípulos y dijo, Padre, que sean los que tú me diste, yo quiero que donde yo esté también estén conmigo, que seamos uno para que el mundo crea. Y en medio de esa acción de caminar juntos con el Señor, por Jesucristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, nosotros debemos de operar el poder de Dios para bendecir a los demás y que el mundo crea. Y nos ha dejado el Señor una herramienta poderosa. El Espíritu Santo está en medio nuestro para entregar los dones, pero lo debemos hacer bajo el señorío de Jesucristo porque somos siervos, reconociendo que Él en medio de esos dones y en medio de ese señorío, de ese servicio que hacemos, Él sigue trabajando con nosotros de la manera indicada en cada uno de nosotros. Pero cuando releemos este pasaje desde otro ángulo, y hay muchas maneras de enseñarlo, pero notemos algo. Nosotros los seres humanos siempre tenemos problemas con nuestras percepciones. El asunto es que la percepción es algo natural en el ser humano. El punto es que mi percepción de lo que yo veo, lo que yo observo, lo que palpo, lo que siento, lo que toco, lo que creo, lo que analizo, siempre debe estar cotejado o comparado o sujeto a algo más seguro que mi propia percepción. Y es la palabra de Dios, es mi Señor y Dios. Al fin y al cabo, es la que me pone en cintura, la que me orienta y me pone a hacer las cosas de la manera adecuada. O si no, el desenfreno de mi percepción siempre será no correcto o siempre se quedará corto o se sobrará en algunos aspectos. Y cuando digo me sobro es que me paso de lo que debe ser. Por eso necesitamos la dirección de Dios. Entonces, desde nuestra percepción, ¿cómo veríamos esto? Cuando retomamos otra vez los dones, el servicio y la obra que Dios hace en nosotros. Es muy importante para entender el mover del Espíritu Santo. Los dones, según la percepción humana, tienen colores, tienen sabores, tienen brillo, tienen tamaños. ¿Por qué? Pues sencillamente cuando Dios nos da una palabra de sabiduría, que no vamos a explicar hoy qué es, pero una palabra de sabiduría, y cuando luego vemos que Dios le entregó a alguien el don de milagros y resucitó un muerto, pues ¿cómo sé yo que lo que dijo aquel es palabra de sabiduría? Y son solamente palabras. Ahora, lo que pasa es que son sabias y vienen de Dios, pero hay gente que no quiere escuchar esto. Sin embargo, cuando alguien va a un cementerio y abre una tumba y si le extendiera la mano al cadáver que hay ahí y se levanta, pues yo creo que todo el mundo diría, oh, esto es algo increíble, es algo sobrenatural. Entonces, no me refiero al olor del cadáver, me refiero a que nuestras percepciones hacen ver algunos dones mayores y mejores que otros. Soñamos con algunos, yo quisiera este, porque es más o menos la sociedad de consumo lo que nos ha dejado. Hoy somos manipulados con lo que queremos y lo que deseamos. Entonces siempre andamos tratando de mirar qué es lo que brilla más, qué es lo que sabe mejor, qué es lo que nos huele de manera más agradable. Pero notemos que la Biblia está llena de ejemplos. Y vamos a descubrir que aunque los dones son diferentes, Dios no tiene problema con eso. Porque al fin y al cabo Dios los dio todos. Y los da por una razón. Porque vamos a comprender que los dones tienen una funcionalidad dependiendo de lo que Dios desea y quiere. Lo vamos a ver luego. Primero notemos nuestra percepción. Recordemos a un Noé. ¿Qué le entregó al Señor a Noé? Pasaron cosas, le repitió las mismas palabras que le había dicho a Adán y a Eva, que se equivocaron, fracasaron, pero ahora Adán vuelve y le repite y les da la oportunidad de con su familia empezar a repoblar la tierra. Y les dice las mismas palabras. Además puso una señal como esto que fue el arco iris. Pero Noé tenía unas características especiales. Diríamos que él era y tuvo la habilidad o le tocó ser carpintero.
ser un gran arquitecto, un gran constructor, un gran ingeniero, bueno, lo que quieran. Pero cuando pasamos a Abraham, ¿quién fue Abraham? Un caminante, pastor de ovejas, y empieza a recibir la dirección de Dios y con unas características tan distintas, con unas capacidades tan diferentes a las de Noé. Cuando encontramos más adelante, y no los voy a nombrar a todos, un José, que ya fue un muchachito joven y que le tocó un trasegar bien complejo, traicionado, vendido por sus hermanos, llega a la cárcel, luego empieza a escalar posiciones y cuando ya está arriba con el militar aquel, entonces la esposa, una trampa, bueno, en fin, ustedes conocen la historia, termina en la cárcel, pero de la cárcel pudiendo llegar a morir allí en medio de este imperio poderoso de los egipcios, resulta que aparece el don de Dios, un don diferente a los anteriores. Y ahora el faraón está contento y dice, oh, este don brilla mucho, lo necesitamos. Cuando pensamos en Moisés, que no hablaba bien, pero que estiraba, bueno, o andaba con Aarón, y recordamos que Dios les entrega también una vara para que haya milagro en medio de una cultura que no quería reconocer a Dios. Cuando miramos un Sansón, el Señor, ¿será el pelo o será la fuerza? O más bien, era el poder del Espíritu Santo. Pero encontramos que son dones diferentes. Un Isaías que está en el templo, en la casa de Dios, y cosas tan tremendas ocurren allí. Sin embargo, Dios lo purifica con carbones encendidos y le da una manera muy particular y le entrega prácticamente las profecías más importantes acerca de Jesucristo. Por eso se le llama el quinto evangelio al libro de Isaías. Pero aparece un Jeremías, Jeremías, un profeta, como 40 años profetizando, nadie se convirtió, todo el mundo lo atacaba. Yo estaría frustrado. A mí me hubieran echado de la iglesia, me hubieran echado de las asambleas de Dios. Usted, mire, es pastor y no produce nada, no hay almas que se arrepienten, nadie se convierte, nada. Dones diferentes. Escribe un libro, se llama Lamentaciones. ¿Por qué el Señor hace eso? Sin embargo, toda esta lista de personajes están entre los héroes de la fe, porque se les entregaron los dones de parte del Espíritu Santo, de parte del Padre, y pudieron hacer todo lo que hicieron. Diferentes dones. Ahí está la percepción. ¿Cuál de estos fue mejor? Todos para mí me parecen importantes. Pero ahora, ¿cómo desde nuestra percepción o nuestra manera humana vemos el servicio? A veces nosotros queremos servir, pero cuando servimos siempre estamos esperando recompensa, a ver si yo sirvo en esto, ¿qué puedo ganar en el futuro? El servicio se vuelve un asunto utilitarista. Es escogido. Yo quiero hacer esto, yo ayudo, pero hago esto. Entonces condicionamos. Esta es la perspectiva humana. O es deseado, me muero por hacerlo. Yo quiero hacer esto, déjenme hacer esto que yo sé. Por favor, yo quiero. O a veces es rechazado. A mí eso no me gusta, yo no lo voy a hacer. Y aquí solamente digo una frase simple y sencilla. Dios, cuando nos llama, a veces nos pide que hagamos cosas que no queremos ni nos gusta hacer. Pero ahí es donde yo tengo que entender que el servicio tiene otra forma distinta a la que yo percibo. Sin embargo, hacer lo que no me gusta hacer no es lo más difícil. A veces yo sé que en algún espacio yo puedo hacer algo que me encanta hacerlo, pero Dios me dice, y no lo vas a hacer. Y yo me muero por hacerlo, y Dios me dice, pero no lo vas a hacer. Hay mucha gente que quiere servirle al Señor, pero dice, no, es que no me dejaron en la iglesia, el pastor no me dejó, y entonces andan frustrados, pelean con todo el mundo, pelean con su pastor, se van de la iglesia. Y tal vez no será que Dios te está probando y te está diciendo, quiero ver cómo te comportas como sencillo creyente. ¿O es que tú vales por lo que haces? Al fin y al cabo, si lo haces, es porque yo te doy la oportunidad de hacerlo. Bueno, son las luchas con el servicio. La peor de todas, o la más difícil, es que cuando hablamos de servicio, yo siempre estoy pensando en que los demás me sirvan. En fin. Pero ahora, ¿cómo vemos ese asunto? Que Dios obra en nosotros. Pues claro, nos encanta hablar que Dios obre, que Dios haga, pero normalmente somos nosotros los que tratamos torpemente de darle instrucciones a Dios de acuerdo a mi percepción, a mi diagnóstico, a mi necesidad sentida, pero tal vez no es ni siquiera la necesidad importante. Entonces, cuando hablamos de que Dios obre, siempre está condicionado en mi humanidad a que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que creo que torpemente necesito. Sin embargo, esa no debiera ser la realidad.
En otras palabras, concluyo esta parte, desde nuestra percepción, nosotros no vamos a tener la suficiente capacidad de poder atinar a por qué los dones, por qué el poder de Dios, por qué toda esta manifestación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu, del servicio al Señor nuestro que es Jesucristo, y de la permisividad que debemos tener, que Dios obre en nosotros, pero que lo haga Él, y no es de simplemente mi deseo. Entonces ahora vale la pena, y es lo mejor, entender este mismo pasaje, estos mismos 3 versículos, estas mismas 3 partes que ya hemos bosquejado, los distintos dones, las distintas formas de servir, las distintas maneras de Dios obrar en nosotros, pero ya es de la idea de Dios, no desde mi recepción, desde mi necesidad, sino qué es lo que Dios quiere y por qué nos dio esto, por qué aparece este regalo de parte de Él. En primer lugar, los dones son para la iglesia. Yo debo estar en la iglesia. Cuando los dones se tratan de usar de manera individualista, desconectados de la iglesia, empezamos a usurpar el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que la vid y los pámpanos, recordemos ese pasaje en el capítulo 15 de Juan, dice que nosotros estamos allí, hemos de estar conectados a la vid, pero que los pámpanos caen, dice al principio tienen vida, están en el piso. Es como cuando recogemos naranjas, uvas, cualquier fruto. Cuando está en el piso uno lo revisa bien porque la mayoría de ellos está muriendo. Y algunos creyentes, incluidos muchos que tienen dones espirituales, están desconectados del cuerpo. Entonces, los dones son para la iglesia, y vienen de su gracia, y valen no por ellos mismos. Sí, son distintos, son diferentes, y nosotros los medimos diferentes en el sentido que nos parece que unos son mejores que otros, o más propicios, o que más deseables que otros. Pero si vienen de la misma fuente, entonces no es por su definición o por su función en sí misma, sino porque Dios los pone a funcionar con un propósito. En otras palabras, los dones no son tan importantes por lo que ellos significan para nosotros, sino por la funcionalidad que Dios le da a ellos y entrega a nosotros los dones para que podamos hacer la voluntad de Dios y bendecir como Él quiere que podamos bendecir. La fuente de poder siempre será más importante. El propósito y la oportunidad para que ocurran viene de parte de Dios. Si no lo vemos desde esa manera, desde ese ángulo, siempre vamos a estar comparando, vamos a estar idolatrando a algunos creyentes que porque tienen dones más bonitos, otros viviremos frustrados porque yo quería este pero me resultó este otro, o simplemente no le damos importancia. ¿Cómo ve Dios el servicio? El servicio llega a ser parte del carácter de Dios para el hombre, parte de su imagen. Jesús vino para servir. Dice, Jesús mismo decía, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Y por eso es que me preocupa hondamente que hoy muchos cristianos andan buscando iglesia, buscando cuál les ofrece mejores servicios, como si estuvieran entrando a un supermercado. Empiezan a catalogar a los pastores y a los líderes, no, este predica más, este no predica, a mí me gusta más este, y esto es por gustos, como si fuera cafetería, no es que aquí el pollo es asado, el otro es cocinado, no me gusta tanto. Yo creo que no debe ser así. El servicio no debería ser esperado de la iglesia. Claro que la iglesia tiene que servir. Esa es una de nuestras preocupaciones en Templo Belén. ¿Cómo servimos mejor a los demás? Pero el propósito de cada creyente, además porque tú y yo somos iglesia, o sea, todos debemos de servir como iglesia. Si tú solamente vienes por los servicios que te ofrece la administración de la iglesia, pues dudo mucho que estés siendo de la iglesia, porque es la iglesia la que sirve. Y si tú no sirves con la iglesia, entonces tú vienes a recibir un servicio y cuando te vas o cuando no se te da el servicio, renuncias. En otras palabras, eres un buen cliente o dejas de ser cliente. El servicio expresa el carácter que yo he permitido de Dios en mi vida. Me empiezo a parecer al Señor porque Él vino para servir. Distante a la forma, las retribuciones que yo esperaría, a los reconocimientos que me den las demás personas, a las expresiones de cariño que me dé la gente felicitándome porque yo sirvo mucho. Es parte del carácter cristiano y es parte del propósito de Dios.
Muchos por ahí andan diciendo, ¿quién eres tú en el cuerpo? Yo soy siervo del Altísimo. Y cuando dicen yo soy siervo, casi se están parando allá en lo alto con Dios. Hermanos, el servicio debería caracterizarnos. No es fácil, porque siempre estamos esperando mucho de los demás. Pero antes de esperar de los demás, ¿qué puedo ofrecer yo a los demás? Servir es una bendición y es un carácter, define también parte del carácter de lo que nosotros somos, los creyentes, los cristianos. Ahora bien, ¿por qué Dios quiere obrar y por qué Dios opera de maneras diferentes en nosotros? La manera en que Dios actúa en nosotros forma parte, en primer lugar, de su soberanía. Dios es el que escoge. Yo siempre he contado esta experiencia. Estoy convencido que en muchas ocasiones, o por lo menos en algunas, yo creo que muchas, pero en algunas me he dado cuenta que Dios ha usado ángeles para bendecirme. Es algo sobrenatural. Algunos no lo creerán, pero yo lo creo. Podría contarles de una vez que iba caminando en la noche después de una vigilia en un municipio cercano aquí al área metropolitana y había una cuadra donde no había casas a los lados, era un potrero a un lado y una gran pared larga de una cuadra y venían varios jóvenes, como 3 o 4, caminando por la otra acera y una calle bien ancha y no había nada, o sea, era solo camino, la calle y la acera. Y cuando yo iba caminando, ellos se fueron cruzando, y yo me salí como para la calle, pero ellos se fueron cuadrando, unos a un lado y otros a otro lado. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Yo pasé en medio de ellos me miraron, yo seguí y se quedaron como impávidos. Yo no sé qué vieron, yo creo que tal vez vieron una multitud conmigo. ¿Qué habrá pasado? No tengo ni idea. Pero Dios decidió en su soberanía guardarme. ¿Y cómo me guardó? Algunos cristianos dicen, yo le doy órdenes a los ángeles. Yo no me atrevo a darle órdenes a los ángeles. Pastor, es que la Biblia dice que los ángeles son ministradores, siervos ministradores a favor de los hijos de Dios. Sí, yo lo sé. Pero el que decide si pone ángeles o no es Dios. A veces Dios envía gente, a veces Dios envía ángeles, a veces Dios hace algo sobrenatural. Dios opera de manera distinta y cuando Él me quiere bendecir a mí, lo va a hacer de manera diferente. Es por eso que Dios con Noé trató de una manera, con Adán de otra manera, con Moisés de otra manera, con Pedro de una manera, con Juan de otra manera. No podemos estar comparándonos con los demás. Dios es soberano en esto. Entonces, si es su soberanía, Él, además de esto, lo va a obrar porque Él lo decidió como Él quiere y eso no es cuestionable. Pero además, Él nos conoce muy bien. Te conoce a ti y me conoce a mí. Dios sabe qué medicina necesito yo. Dios sabe cuándo necesito caldo, cuándo necesito queso, cuándo necesito sopa, cuándo necesito postre, cuándo necesito una reprimenda, cuándo necesito un impulso, un apoyo. Dios me conoce. Dios nos diseñó, Dios nos ha hecho. Por eso Dios trata con cada uno de nosotros de manera diferente. No le pidas a Dios que obre en la misma forma que está obrando en otro. Y si tú tienes testimonio, y creo que lo tienes, de cosas que Dios ha hecho poderosamente en ti, ahora no trates de influenciar a los demás haciéndoles que busquen insistentemente que sucedan las mismas cosas que te ocurrieron a ti. ¿Por qué? Porque entonces no vas a entender el mundo espiritual de Dios y mucho menos vas a ser usado en el poder del Espíritu Santo porque vas a querer operar de la misma forma, con el mismo cliché y haciendo lo mismo, zonas comunes. Y a veces así es que se levantan las sectas, porque cada uno cree que esta es la mejor manera. No, Dios opera como Él quiere. Deje a Dios obrar en su vida, en la vida de los demás, como a Él le place. Dios conoce a cada uno de nosotros. Él tiene una manera pedagógica de ayudarnos para bien, con la comprensión que nosotros llegamos a tener, esa que necesitamos para poder madurar. En otras palabras, cuando Dios está orando en ti y en mí de distinta manera en cada uno, es porque necesitamos comprender lo que Él está haciendo. Y todos nosotros aprendemos diferente. Esto es, Dios respeta nuestra individualidad. Qué manera tan hermosa de poder entender y anticiparnos a lo que viene después, que vamos a tratar los dones del Espíritu Santo. Y hay una cosa
incalculable aquí. Hay una diversidad enmarcada en la unidad de nuestro Dios. Esta es la verdadera diversidad, porque Dios fue el que creó todo y lo conoce. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué son distintos dones del Espíritu Santo, distintas formas de servicio al mismo Señor, el mismo Espíritu, al mismo Señor? ¿Y por qué Dios opera en nosotros de distintas maneras? Pero es Dios el que opera en todos. O sea, por muy diferente que Dios trate con nosotros, es el mismo Dios. Por muy diferentes formas de servicio que tengamos, servimos al mismo Señor y Él no nos va a poner a pelear porque Él tiene en orden la casa y sabe cómo debe servir la iglesia articulada. Pero además los dones están para la iglesia, el Espíritu Santo los reparte, no para crear rencillas entre nosotros o creernos más o menos que otros, sino porque Él tiene un propósito. Entonces, ese es el carácter de la unidad de Dios. Dios es uno. Por eso aparece el Espíritu Santo, aparece el Señor Jesús y aparece el Padre aquí operando en los dones. Pero Él tiene una unidad de propósito. Es para un provecho común de la iglesia. En otras palabras, la iglesia crecerá, otros llegarán a la iglesia, el mundo será bendecido. Porque Dios quiere bendecir. Es su naturaleza, es su deseo, es su soberanía. No, nada tiene que ver con rangos, preferencias o cercanía mayor de algunos privilegiados al gran y poderoso Dios. El problema es que nosotros los seres humanos sí vemos las cosas así. Cuando hay un hombre o una mujer de Dios que son usados poderosamente, algunos le hacemos hasta venia. ¿Pero por qué? Hay personas que a veces aún, no creo que yo sea el gran y conocido predicador o sanador, pero he orado por milagros y han sucedido. Pero yo soy tan humano como ustedes. Si tú oras, Dios también te va a escuchar. Los dones están ahí para todos nosotros. Porque Dios no quiere que los dones, precisamente que muestran su unidad, ahora nosotros peleemos por ellos. Ahora nosotros tengamos rencillas porque tenemos envidias o porque hablamos mal del uno, del otro, o andamos buscando al que más hace milagros. Entre otras cosas, recordemos que la iglesia de Corinto tenía problemas precisamente por eso, por estas comparaciones. Y ahora los dones deben de estar enmarcados y deben de estar servidos allí, manifestando la unidad de Dios y la unidad de la iglesia. De eso hablaremos luego. Aparece nuestro divino Dios Trino y su expresión máxima de unidad. Y quiero concluir, para que oremos, con un texto que luego podremos trabajar paralelamente a la primera carta de los Corintios, primera Pedro 4:10, versículos 11 y 12. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, y fíjense que eso ya lo está diciendo Pedro, no Pablo, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Ya aparecieron los dones, ya apareció el servicio. Ha recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. El trato de Dios con cada uno. Ha recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Bueno, aquí Pedro empieza a hablar de algunas cosas interesantes. La cosa es difícil. ¿Por qué le está diciendo no se sorprendan de pruebas que están atravesando? ¿Qué era lo que pasaba con ellos? ¿Por qué no le pasó a otros? Dios tiene su manera de tratar. Aquí aparecen los dones distintos, aparece el Espíritu Santo, aparece además también el servicio, porque le servimos al Señor. Gran variedad de dones espirituales para una gran iglesia, Templo Belén y otras iglesias. Dios quiere que sirvamos, que caminemos con Él. Así que podemos orar y podemos decirle, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy Espíritu Santo, quiero de tus dones. Aquí estoy, Señor Jesús, quiero servir. Aquí estoy, Dios, haz tu obra en mí. Padre Santo, gracias, gracias. Porque en medio de un mundo espiritual, Señor, donde los poderes espirituales se manifiestan, hoy más que nunca la gente está creyendo en cuánta cosa y manejan de todo, Señor, brujería, cosas demoníacas, Señor, el poder de distintas formas, Señor. Aquí ahora está la iglesia, Padre. Por eso necesitamos de los dones de tu Santo Espíritu.
distintos dones, pero eso no tiene nada que ver con que alguien es mayor dependiendo del don, no. Queremos tus dones, Señor. Pero eso sí, queremos, Señor Jesús, servirte a ti porque tú eres el Señor. Y yo no quiero competir con otro hermano que sirve. ¿Por qué? Porque tú tienes un orden, tú tienes una agenda, tú tienes un plan. Tú quieres que trabajemos juntos como equipo, entonces no nos vas a poner a pelear, porque todos servimos y nos sujetamos a ti. Pero para eso Dios, para usar los dones y para servir correctamente, necesitamos un carácter. Y necesitamos permitir la obra de Dios en nosotros. Y tú obras en cada uno de manera diferente. Aquí estamos, Señor, para creerte, para caminar contigo, para estar convencidos que tú eres un Dios grande, bello, hermoso y maravilloso. Aquí estamos, Señor. Te damos muchas gracias porque nos has permitido servirte, nos has escogido y queremos ser iglesia. Somos Templo Belén. Esta es nuestra casa, casa de pan, Señor. Pero una vez más, ayúdanos para que los dones en cada creyente de nuestra iglesia se manifiesten. Oh Padre Santo, queremos ver una iglesia poderosa en el mover de tu Santo Espíritu. Queremos ver una iglesia dispuesta a servir, no a buscar que se les sirva, sino a servir abundantemente. Y que todos con esa acción tuya, oh Padre, nosotros, que obras de manera diferente en cada uno, empecemos a adquirir madurez para servir y cumplir tu voluntad. Para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Y aquí estamos juntos para ahora meternos en ese mundo de lo espiritual, los dones de Dios para nosotros. Nos veremos y nos escucharemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.